Vamos a seguir con nuestra clase. A ver. Nosotros ya fijamos nuestro parcial para el 2, habíamos fijado nuestro parcial, ¿verdad? Así mismo, profe. Para el 2. Bueno, perfecto. Profe, vamos a seguir con nuestra clase. Vamos a... ¿Podemos grabar? Antes de iniciar la clase. Sí, vamos a grabar. Ok. Vamos a hablar un poco hoy de lo que es la inflación. Hablamos de la moneda, tocamos ya tangencialmente lo que era la inflación y vamos a tratar de fijar hoy en la definición de lo que es la inflación, por qué ocurre, quién lo mide, cómo y cuánto es nuestra tasa de inflación y cómo afecta la inflación a una economía. Antes que nada, nosotros hablamos de moneda. Hablamos de la masa monetaria, hablamos de la M0, que le llama el Banco Central. Nosotros estamos ya en la macroeconomía. La moneda tiene un efecto global sobre la economía. Un aumento y una disminución de la cantidad de moneda hace que sea motivado por la modificación de algunas variables económicas a través de las políticas económicas que toma un gobierno, en este caso el Banco Central del Paraguay como agente financiero del gobierno. Entonces, el Banco Central del Paraguay tiene algunas herramientas que cuando aplica esas herramientas nosotros lo llamamos políticas económicas. Dentro de las políticas económicas nosotros tenemos una subdivisión y está la política fiscal, la política monetaria, la política crediticia. Entonces, la política fiscal, ¿quién aplica en el Paraguay? ¿Quién es el encargado? ¿Cuál es la institución de aplicar la política fiscal? Pregunto a la clase. ¿Quién se encarga del fisco en el Paraguay? ¿La Contraloría? Ministerio de Hacienda. ¿La SED? Ok, muy bien. El Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la SED. Específicamente, la SED es una oficina que depende de Hacienda, es una subsecretaría que depende de Hacienda, que se encarga de una buena parte de la aplicación de la política fiscal. ¿Cuál es otra institución que colabora estrechamente con la SED y que también tiene mucho que ver dentro de la política fiscal? ¿Cuál es otra institución que ayuda mucho al Estado paraguayo en la recaudación en conceptos de impuestos, tasas y contribuciones? Profe, aduana, ¿no? Okay. Aduana. Sí, muy bien, Yoshio. Entonces, la política fiscal básicamente está capitaneado por el Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección General de Aduana, la Dirección Nacional de Aduana se llama hoy en día. Son los dos pilares sobre el cual está asentado el Estado paraguayo y que un elevadísimo porcentaje de su recaudación se basa en estas dos instituciones. La SED aplica todos los impuestos y todos los impuestos a la renta, a las empresas, a la renta personal, el IVA, y aduana a través de las importaciones y exportaciones, los impuestos que tengan que ver con el comercio internacional. Entonces, ahí va lo que es la política fiscal. Nosotros estamos hablando de otra pata ahora, estamos hablando de la política monetaria y crediticia. ¿Quién es la entidad encargada de la aplicación de la política monetaria y crediticia? Así como aduana, su secretaría, Hacienda aplica la política fiscal. ¿Quién aplica la política monetaria y crediticia? ¿El Banco Central del Paraguay podría ser, profesor? Así mismo es, Enrique. Entonces, el Banco Central del Paraguay tiene unas herramientas que por ley se le concede esa prerrogativa de utilizar estas herramientas. La utilización de estas herramientas se denominan política económica globalmente. Dentro de la política económica, repito, está la política fiscal y la política crediticia y la política monetaria que lo aplica el Banco Central.
Dentro de la política económica está la política fiscal, que lo aplica el Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Tributación y Aduana, básicamente. Entonces nosotros vemos que la política fiscal, la política económica, incluida la fiscal, la monetaria, la crediticia, son las herramientas que utiliza el Estado paraguayo y la mayoría de las economías para poder inducir, direccionar o redireccionar el funcionamiento de la macroeconomía. ¿Para qué? Para poder controlar algunas variables económicas, como por ejemplo el nivel de empleo, el nivel de la variación del precio, el nivel del desarrollo, para poder controlar la movilidad de las micro, medianas y grandes empresas, para fomentar la inversión extranjera en el país. Entonces, existen varios objetivos que tenemos a nivel macroeconómico. Nosotros hablamos de moneda y estrechamente relacionado con la moneda está la inflación. La inflación es una variable macroeconómica que su control queda bajo el ejido de competencia del Banco Central del Paraguay. Una de las funciones constitucionales del Banco Central del Paraguay es justamente mantener la estabilidad monetaria. Mantener la estabilidad monetaria es sinónimo a baja inflación. Ahí llegamos a nuestra bolilla. ¿Qué es la inflación para ustedes? ¿Qué entienden por inflación? El aumento de precio. Aumento de precio, muy bien. ¿Otra opinión? La pérdida del poder adquisitivo de la moneda, profesor. Muy bien, ok. Perfecto. Ahí están las dos definiciones. La inflación, atiendan bien esta definición porque esto va a salir en el examen. Yo le cuento todos los temas de examen. Lo que no le cuento muchas veces porque no recuerdo de cómo se plantea la pregunta. Pero si entienden al leer van a saber cuál es la respuesta correcta. La inflación no es otra cosa que el incremento generalizado del nivel general de precio sostenido en el tiempo. Atiendan bien que tiene tres elementos. Yo siempre identifico los elementos en las definiciones para que podamos grabar bien. Incremento generalizado y sostenido de los precios. Incremento, suben los precios, pero el hecho de que suba el precio de un bien no quiere decir que haya inflación. El incremento, tiene que haber aumento de precio, pero además de ese aumento de precio, este mismo aumento de precio tiene que afectar a todos los bienes. Por eso nosotros decimos generalizado. El incremento parcial, sectorial o temporal no quiere decir de que haya inflación. Aumento generalizado de precio y sostenido en el tiempo. Ahí tenemos dos variables muy importantes. El aumento de precio de algunos productos que se da por un corto tiempo definitivamente es una distorsión del mercado temporal que vuelve a buscar su punto de equilibrio y vuelve a su estado o al estadio original. Entonces, si nosotros nos vamos a un ejemplo, creo que ya adelantamos la bolilla pasada, llegamos, creo que dijimos, ahora vamos a llegar al Día de la Madre, el 15 de mayo, todo el mundo compramos carne para asado, posiblemente va a haber un exceso de demanda de carne en la fecha previa al 15 de mayo. Ese exceso de demanda, por ley fundamental de la demanda, va a alzar el precio, va a subir el precio de la carne posiblemente, pero eso no quiere decir que van a subir el precio de todos los bienes. Va a subir posiblemente el precio de la carne, de los chorizos, de unos cuantos productos por una cuestión muy particular que existe un exceso de demanda en esa fecha. Pero no se da en forma generalizada. No sube el precio de todos los bienes. Tampoco se proyecta en el tiempo. O sea que por el 16, posiblemente lo que no se vendió para la carne que es perecedero, automáticamente van a bajar y vamos a tener oferta en todos los supermercados de buena carne para asado de aquellos que no se vendieron. Hubo un incremento, no generalizado, un incremento particular de bien y también no se sostuvo en el tiempo porque el incremento de precio duró una semana, de 8 días antes hasta el 15 de mayo. Entonces, atiendan bien, la definición de inflación es el incremento generalizado y sostenido en el tiempo del nivel general de precio. Tres elementos: incremento de precio, segundo elemento generalizado y tercer elemento sostenido en el tiempo.
que perdura en el tiempo. Por eso nosotros decimos que hablar de un incremento generalizado y sostenido en el tiempo es igual a pérdida del valor de la moneda, como dijo creo que González Pinto. Es la pérdida del valor de la moneda. Desde el punto de vista de la teoría monetaria, nosotros decimos que cuando la moneda pierde valor, estamos en un proceso inflacionario. ¿Por qué? Si yo tengo un ingreso de 2 millones o 4 millones de guaraníes, para ser más realista, con eso yo pagaba bien mi alquiler, mi seguro médico, y me iba al súper y traía un carrito a la semana con 4 millones de guaraníes. Cuando estoy en un proceso inflacionario, va a subir el precio del alquiler, va a subir el precio del seguro médico, y con el saldo que me sobraba ya no voy a traer un carrito semanal, voy a traer menor cantidad de bienes. Quiere decir que subió el alquiler, el seguro, el colegio, el supermercado, el transporte completo sube. Quiere decir que el dinero, el medio circulante perdió su valor de adquisición. Hay un desfasaje entre el valor nominal y el valor real de la moneda. Se separa ambos conceptos. Sigo percibiendo 4 millones de guaraníes, valor nominal, pero el valor real de los 4 millones ya está por debajo de los 4 millones. Perdió valor la moneda. Entonces, son dos caras de la misma moneda, vale la redundancia en este ejemplo. Por un lado decimos que subieron el precio de todos los bienes, que es la misma cosa que digamos que perdió valor la moneda. De ambas formas podemos definir la inflación. Entonces, repito, la inflación es otra cosa que la pérdida sostenida y generalizada del nivel general de precio y no sé si me expresé bien, el incremento, no sé, parece que dije la pérdida. La inflación es el incremento generalizado y sostenido en el tiempo del nivel general de precio o la pérdida del valor de la moneda. Ahora, ¿quién mide la inflación en el Paraguay? El Banco Central. Ok, el Banco Central del Paraguay es la institución encargada de medir la inflación, la tasa de inflación en el Paraguay. Hay un concepto. El Banco Central lo que mide es el IPC, índice de precio, la variación del IPC, índice de precio al consumidor. El Banco Central tiene una técnica donde va viendo sistemáticamente el nivel de precio de los productos que integra la canasta básica familiar, donde tiene una cantidad de ítems, y ve cómo va variando los precios por día en los centros comerciales que ellos tienen muy bien determinado por una cuestión científica, estadísticamente hablando. Entonces que eso sea representativo del nivel de precio de todos los productos que más se consumen en el país. Por eso muchas veces nosotros vemos en el diario, en ABC suele salir, el incremento del precio de las verduras impactó en la tasa inflacionaria del mes de febrero. ¿Por qué? Porque las verduras forman parte de la canasta básica familiar de la familia típica paraguaya. Entonces, una variación del precio, ya sea porque terminó la época de cosecha en nuestro país o porque no pudimos importar porque se prohibió o las fronteras se cerraron al comercio ilegal, ergo contrabando, entonces eso impacta en el precio y eso también impacta en el índice del precio al consumidor, varía. Eso sistemáticamente va por día juntando, meten un software y quita un promedio de variación. Y luego, esa variación por día, quita por semana, por mes, por trimestre, por semestre y anual. La tasa de inflación más importante es la que se compara los meses de cada mes del año con relación al mismo mes del año anterior. Es muy importante. Hay tres formas de analizar, comparar y evaluar la variación del IPC. Hay tres formas de evaluar y comparar la inflación en una economía. Primero, comparando la inflación que se dio en el mes de abril del año 2021 y comparar con por el nivel de precio de abril del año 2020. Sí, ¿cómo está el nivel de precio? ¿Por qué? Porque son épocas estacionales similares. Por lo tanto, nos da una medida bastante aproximada de cómo varió el nivel de precio.
una forma de comparar para que tengamos información y tomar las medidas dentro de la economía, en primer lugar. En segundo lugar, comparar la inflación de abril del 2020 con relación a la inflación del marzo 2021, ya estamos, de abril 2021 con marzo 2021 con febrero 2021. A ver la tendencia anual, cómo se está proyectando. Una tercera forma, que es ya anual, ve cómo está el nivel general de precio anual con relación al año o ejercicio anterior. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, en la clase pasada preguntamos ya, dijimos que estaba por debajo del 3% la tasa de inflación del Paraguay en el año 2020. Si miramos los años anteriores, vamos a darnos cuenta que la tasa inflacionaria estuvo un poco más alta. Entonces, nosotros, si bajamos la tasa de inflación, quiere decir que le estamos dando un valor importante a nuestra moneda porque nos va perdiendo ese poder adquisitivo que tiene la moneda. Tenemos estabilidad monetaria. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿es prudente una economía sin tasa de inflación o es necesaria en una economía que haya una inflación? Es necesaria, profe. Es necesaria. Muy bien. Para el sueldo mínimo. Ok, muy bien. ¿Otra opinión? Es necesaria la inflación. En primer lugar, porque la economía en la Bolivia, como dijimos, era una ciencia social. Y la sociología se mueve mucho por la parte psicológica del hombre. ¿Cómo pensamos o cómo proyectamos una economía o cómo vemos, cuál es la percepción que tenemos de la economía? Sobre todo desde el punto de vista de la producción. La producción es la base de la riqueza. Entonces, si yo soy un empresario, vamos a suponer que produzca ladrillo en Tomatí, y si mi ladrillo está costando 500 guaraníes por unidad, o estuve vendiendo a 500 guaraníes por unidad en el año 2016, 2017 500 guaraníes, 2018 500, 2019 500, 2020 500 y 2021 500. Quiere decir de que no hay inflación en el país, la moneda tiene el mismo valor y yo sigo vendiendo a 500 guaraníes mi ladrillo. Eso no me beneficia absolutamente como emprendedor, como empresario, porque no voy a tener la motivación de aumentar la cantidad de la producción o mejorar la calidad de mis productos, si con la calidad y la cantidad que estoy produciendo siempre estoy vendiendo a 500 y tengo un nivel de ganancia. En cambio, dentro de un proceso inflacionario, yo estaba vendiendo a 500, 520, 540, 560, psicológicamente me va a motivar a que yo aumente la cantidad de producción porque voy a decir, estoy vendiendo más caro y tengo la posibilidad de vender y ganar mayor cantidad, por más de que suba mi materia prima, mi porcentaje que yo le cargo, cuarto factor de la producción, beneficio, está directamente proporcional con el precio de venta. Si vendía a 500, ganaba yo, no sé, 20%, 5 por 2, 10, ganaba 100. Si vendo a 600, 5 por 2, 6 por 2, 12, voy a ganar 120, entonces voy a ir ganando un poquito más. Tengo como un acicate que me estira a aumentar la producción. Por eso es prudente una tasa de inflación, porque es lo que le estira a la economía a que se mueva a mayor velocidad y se expanda la producción y mejore la productividad. Por el lado de la producción. Por el lado del empleado que dijo aquí Guillermo García, nosotros vemos que va a subir el salario mínimo. Eso en cierta medida nos motiva que ganemos más, aunque en la realidad el reajuste salarial siempre va rezagado, va detrás de la tasa inflacionaria. Yo le di a usted una tarea, lo puse en el tablón y ahora que me acuerdo, ahora voy a ponerle para analizar un poco cómo se calcula el reajuste del salario mínimo legal en el Paraguay. Y vamos a darnos cuenta de que se reajusta al final de un mes del año, cuando los precios ya subieron, vemos en cuánto por ciento subió en eso un año que transcurrió y allí se nos reajusta. O sea que el incremento que tenemos del salario mínimo ya
gastamos nosotros en los meses anteriores, vamos rezagados en el incremento del nivel salarial, sobre todo el salario mínimo. Por eso, aunque sirva como una motivación que supuestamente ganamos más, normalmente va depreciándose con una velocidad mayor los bienes y servicios. Se van apreciando más, cuestan más caros, no depreciando, cuestan más caros, se van apreciando. Entonces, el asalariado normalmente se ve perjudicado con la tasa de inflación. Por lo que dije, porque va rezagado el reajuste salarial. No solo eso, aparte de irse en forma retrasada el reajuste, normalmente la tasa inflacionaria es superior al reajuste. Normalmente. O sea que tuvimos una tasa de inflación del 4% y se reajustó el salario en 2.8%. Ahí definitivamente el asalariado y el que gana salario mínimo legal vigente va perdiendo poder adquisitivo y va perdiendo calidad de vida porque va a comprar menor cantidad de bienes y servicios con esa mayor cantidad nominal de su salario. El salario nominal va a subir, pero el salario real va a ser inferior al que tenía. Entonces, es prudente, vuelvo al punto de partida de esta parte de nuestro programa, es prudente una tasa inflacionaria, pero hay que tener cuidado. El mayor temor de los estadistas es un disparo o una espiral inflacionaria. Tiene que estar controlada la inflación para que sea una suerte de motivadora de aumento de la producción y de mejoramiento de la productividad. ¿Hasta cuánto por ciento es recomendable una tasa de inflación anual para que sea admitida y ventajosa para el desarrollo de una economía? ¿Hasta el cuánto por ciento? Hasta 2 dígitos. Eso dice la teoría. O sea que una tasa de inflación inferior al 10% no es preocupante para ningún sistema económico. Es controlable, motiva el aumento de la producción y puede servir dentro de la política monetaria, crediticia, dentro de la política económica para tomar algunas medidas correctivas. O sea que hasta el 10% es recomendable. Es muy peligrosa la inflación cuando supera el 10% porque entramos en una espiral inflacionaria y ahí se da el fenómeno que estuvimos tocando. Va aumentando el precio de los bienes en forma más acelerada que el reajuste del salario. Eso va directamente en detrimento de la población, de la calidad de vida de la población y del poder adquisitivo que tiene la población. Y eso, a medida que aumenta la inflación, como es una variable muy sensible dentro de la macroeconomía, no es fácil controlar, no es fácil frenar la escalada de precio por la ley de Gresham, de que una moneda cuando va perdiendo valor más rápido me quiero desprender, entonces eso aumenta la velocidad de circulación de la moneda y cuando aumenta la velocidad de la circulación de la moneda, lógicamente se multiplica, tiene un efecto multiplicador la masa monetaria. Si teníamos 100, cuando gira muy rápido, esos 100 se convierten en 120, en 130, en 140, como si fuera que exista una mayor masa monetaria. Y dijimos cuando vimos moneda, la teoría monetaria, la gran flota, que sostuvo Keynes, de que a una mayor masa monetaria el valor de la moneda está en relación inversa. Cuando existe mayor masa monetaria, el valor de la moneda es menor. Entonces, si aumenta la circulación... Profesor, yo quiero hablar. Sí, adelante, Silvia. Quiero preguntarle algo. Sí. ¿Y por qué nunca refleja realmente ese estudio que hace el Banco Central del Paraguay? Nunca refleja en el salario que uno gana, en el salario mínimo vigente, nunca refleja. Ok, te voy a responder, Silvia. Son 2 cuestiones diferentes. El Banco Central del Paraguay es un organismo técnico dependiente del Estado que su misión es medir la variación del índice de precio del consumidor, ergo, medir la variación del precio general en promedio o medir el valor de la moneda si está perdiendo, si está depreciando o si se está apreciando el guaraní, nuestra moneda.
El Banco Central hasta ahí va su función. Decirnos a nosotros y al gobierno sobre todo, nuestra moneda se depreció en un 2% en el año 20, en el 2,3% en el año 2020. Eso nos dice el Banco Central. Ahora, eso es un elemento que toma los sindicatos, los empresarios, los sindicatos de la clase trabajadora, los empresarios por la parte de producción y el gobierno para ver si reajusta o no el salario mínimo legal vigente. Ahí va a otra cancha y tiene relación con otros elementos. El reajuste del salario mínimo legal vigente es una decisión política. ¿Por qué? Porque puede haber una tasa de inflación, vamos a suponer, del 4%, y el Estado, en este caso el gobierno, no toma un reajuste del salario mínimo legal vigente del 4%. ¿Por qué? Atiendan bien. Nosotros tenemos 4 factores de la producción: naturaleza, trabajo, repito, trabajo, capital y empresa. Estos 4 factores producen un bien. Vamos a simplificar bastante. 4 factores producen un bien. No sé, una moto, cualquier bien. Esta moto estaba costando 100, hubo una tasa de inflación de 104, subía a 104. Una tasa de inflación del 4%, subía a 104. Si el salario sube en 4%, no quiere decir de que esta moto va a subir a 104, porque el salario es la remuneración de uno de los 4 factores de la producción, que es el costo. El costo de un bien está dado por naturaleza, trabajo, capital y empresa. Estos 4 factores subieron 4%, que es la tasa de inflación. El producto de estos 4 factores, que es el bien, subió en un 4%. No quiere decir que el salario tenga que subir en 4%. Porque ¿qué va a pasar si subió el nivel de precio en un 4% y se reajusta el salario en 4%? Este se reajusta en 4%, ¿y qué va a pasar de los 3 factores restantes? Por eso digo que siempre el reajuste del salario mínimo es una decisión política donde el gobierno evalúa técnicamente, en primer lugar, que el factor trabajo es un componente del costo, no es componente del costo total, es uno de los 4 componentes del costo, en primer lugar. En segundo lugar, si el gobierno quiere congraciarse con la clase trabajadora y reajusta el salario mínimo al nivel de inflación, va a darse un fenómeno de que el empresario, el que genera los bienes, se le alza el 4% del salario, va a decir: me subieron 4% del salario, yo tengo una inflación, por lo tanto estoy pagando mayor cantidad de alquiler, estoy pagando mayor tasa de interés porque hay inflación, y también tengo que ganar un poquito más. Voy a alzar mi producto de 100 a 104, voy a aplicarle un 6%. De 104 va a ir a 106,5 más o menos. Entonces, ¿qué tenemos allí, Silvia? Vamos a tener lo que conocemos como la espiral inflacionaria. Hay que cortar la inflación cuando se pueda, porque para la clase trabajadora es 10.000 veces peor que nosotros tengamos una escalada y un aceleramiento del nivel de precio. Entonces, el Estado toma la decisión de ir regulando el nivel general de precios para que no tengamos ese proceso de aceleración. Yo en un momento dado esta noche dije que la clase política, la clase gobernante, el ejecutivo en este caso, es un temeroso de 2 variables macroeconómicas: la inflación y sobre todo la espiral inflacionaria o la inflación galopante en grado extremo, la estanflación, y el nivel general de empleo o de desempleo, que están estrechamente ligadas. Si yo me equivoco en las medidas que tiendan a frenar el proceso inflacionario, o que tenga que buscar nivelar la pérdida de valor de la moneda vía reajuste salarial, lo que puedo hacer es de que mi moneda valga menos. Al valer menos, que pueda comprar menor cantidad de bienes con ese valor nominal del salario. ¿Qué quiere decir eso? Comprar menor cantidad de bienes. Va a caer la demanda agregada. Cuando cae la demanda agregada, ¿qué quiere decir caer la demanda agregada? Vamos a comprar menor cantidad como sociedad.
Cuando compramos menor cantidad como sociedad, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir menor cantidad de bienes, porque nos van a producir 10 si vamos a comprar solamente 9 u 8. Va a bajar la oferta agregada como consecuencia de la caída de la demanda agregada. La caída de la demanda agregada, ¿qué trae consigo? Menos demanda de materia prima, menos demanda de mano de obra, menos demanda de capital. O sea que se da el efecto adverso a lo que busca cualquier economía. Se va a comprimir la economía, se va a achicar la torta económica, vamos a producir menor cantidad. Eso sí que es peligroso, porque vamos a tener desocupación, segundo temor de la clase política. Al tener desocupación, las fábricas van a ir parando. ¿Y eso dónde nos lleva? John Maynard Keynes nos lleva a los ciclos económicos, al punto adverso de lo que queremos todos los economistas. Vamos a tender hacia la depresión, vamos a irnos a un proceso de desaceleración económica. Lo que siempre buscamos es una aceleración, pero con eso vamos a tener una desaceleración y podemos caer allá en el piso como 1900. De caída. No, vamos en caída libre. Entonces, por eso muchas veces la clase trabajadora se ve afectada por una pérdida del valor real de su salario. Pero en el fondo no es muy perjudicial siempre y cuando se vaya controlando macroeconómicamente. Creo que Guillermo va a alzarte la mano para consultar. Gracias, profesor. Bueno. Profesor, a veces las consultoras privadas varían su tasa de inflación con la estatal, te voy a decir. Y eso es malo también, porque ahí ya no sabemos cuál le dice la verdad y cuál no. Mira, en cuanto a tasa de inflación, es muy difícil de que exista una variación en el promedio anual. La variación se da que, como vos decís, las consultoras hacen los estudios también sistemáticamente y toman variables diferentes, pero la economía tiene un comportamiento que se siente, se nota y se mide, pero en un periodo de un año normalmente van a cerrar casi justo. Tanto en la tasa inflacionaria, en la proyección del PIB, en el tipo de cambio para el año, en las proyecciones coinciden. Tal vez no coincidan en número, pero siempre van a coincidir en las tendencias. Economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Nosotros no podemos predecir exactamente lo que va a ocurrir con una exactitud, y mucho menos cuando miden 2 o 3 instituciones, y mucho menos cuando los intereses son contrapuestos, ¿verdad? Es totalmente diferente que mida la inflación los sindicatos o que mida la inflación la clase empresarial o que mida el Estado. Cuando nosotros hacemos un estudio, por más que sea científico, siempre buscamos las variables en las mediciones que pueda beneficiar a nuestro sector. Tal vez por eso existan algunas diferencias, pero nunca existe marcada diferencia. Si es seria la medición del Estado, normalmente va a coincidir. En nuestro caso, no se da normalmente porque el Banco Central del Paraguay, yo siempre sostuve eso y sostengo hasta hoy día, es una institución técnica que ha consolidado esa autonomía y esa autarquía que tiene por constitución. Los técnicos son muy buenos, son muy competentes, y los informes del Banco Central del Paraguay hasta hoy día nunca se ha puesto en duda en el Paraguay. Tenemos datos muy precisos, tenemos datos muy abiertos. En la página encontramos todo lo que queremos por día, por hora, tipo de cambio, por meses, por año, tasa de inflación, proyección del PIB. Cuando varía su proyección de PIB, alzan en sus páginas. El Banco Central del Paraguay, desde ese punto de vista, es una institución muy creíble en el Paraguay. Y creo que, ya que estamos en inflación y BCP, es una de las instituciones que hizo que se consolide nuestra macroeconomía. Fue la que capitaneó de la época de Corbalán, que fue presidente, de un economista bastante joven, que impuso un criterio y que es toda una escuela que va siguiéndose en el Banco Central del Paraguay. Puede haber diferencias, pero mínimas, pero en la proyección casi siempre van en paralelo, ya sea ascendente o descendente, pero siempre en paralelo. Estamos en inflación. Definimos lo que es la inflación, sabemos quién mide la inflación, definimos la inflación de 2 puntos de vista, del punto de vista de los precios, del punto de vista de la moneda, quién mide la inflación, cómo se mide la inflación. La vez pasada ya hablamos de la tasa de inflación, que el año pasado estuvo menos del 3%.
Dijimos que la inflación es prudente que se tenga, no es prudente cuando supera los 2 dígitos, ahí se vuelve peligroso. Entendimos lo que es una espiral inflacionaria. Cuando esa espiral inflacionaria se va en forma muy acelerada y lleva a un colapso en que para el motor de la economía, cuando existe un nivel de desempleo muy elevado, no existe demanda agregada, entonces hay un estancamiento de la economía. Estancamiento allá en el fondo se llama estanflación. Inflación galopante con un estancamiento del sistema económico. Mantener el valor de la moneda es determinante. Dijimos en la clase pasada cuando hablamos de moneda que el guaraní es una moneda muy estable, por muchos años se mantiene con la misma denominación y sin eliminar los ceros, de eso ya hablamos. Y cómo afecta la inflación tenemos que mirar un poco. Si yo soy una persona que vivo de renta, ¿qué quiere decir renta? Tengo un edificio de 3 pisos, 2 departamentos cada piso, tengo 6 departamentos. Eso me genera renta, alquilo a 3 millones de guaraníes cada uno. Me da una renta de 18 millones de guaraníes al mes. Estoy viviendo con eso, bastante bien. Si el Paraguay, estoy en Asunción o en Lambaré, donde sea, tengo ese departamento y el Paraguay entra en un proceso inflacionario, ¿me va a beneficiar o me va a perjudicar un proceso inflacionario en el Paraguay si yo estoy viviendo de esa renta? Y mi contrato es anual y en mi contrato no se contempla reajuste por inflación. ¿Me beneficia o me perjudica? Te perjudica. Me perjudica. Discúlpame. Que no, profesor. ¿Por qué Perjudica, profesor. ¿Por qué me va a perjudicar? Vamos a escucharle primero a Silvia. ¿Por qué no me perjudica? ¿Por qué sí me perjudica? Y a Silvia y Manuel, ¿por qué no me perjudica? Te escuchamos, Silvia. ¿Por qué me perjudica? Perjudica porque no contemplan el contrato y va a subir los costos, los gastos y no va a convenir al propietario. Ok, muy bien. Se mantiene mi ingreso en 18 millones y mi costo de mantenimiento va a subir. O sea que si yo estaba gastando todos mis 18 millones de guaraníes en pagar supermercado, combustible, seguro médico, ahorrar un poco para mis vacaciones, posiblemente voy a dejar de ahorrar porque voy a gastar más en el supermercado para traer la misma cantidad de bienes. Ergo, posiblemente voy a irme a un lugar más cercano o menos días de vacaciones. Me perjudica para Silvia. ¿Por qué no me perjudica de acuerdo a Silvio? ¿Por qué no vas a poder alzar el precio de tu alquiler? Ok, entonces no voy a poder alzar el precio de alquiler porque mi contrato tengo ya por 1 año. Definitivamente no le beneficia al que vive de renta. ¿Dónde está una contracara de ese perjuicio? De que si mi departamento de 3 pisos, 6 departamentos, un terreno 12 por 30 está evaluado en $200,000, 1.400 millones de guaraníes. En un proceso de inflación, ese edificio de departamento que estaba costando 1.400 millones, al cabo de 1 año, si la inflación fue del 10%, va a subir el valor de mi departamento. Pues la inflación sube el precio de todo, incluido de los edificios y los departamentos. Si la inflación es 10%, quiere decir que si costaba 1.400 millones, mi departamento va a costar 1.540 millones si se reajusta en el mismo porcentaje. O sea que de 1.400 va a subir por lo menos a 1.500 millones. Y si yo hago un cálculo de rentabilidad, tanto por ciento de mi departamento me genera la renta, entonces al costar 1.500 mi departamento, para el siguiente año voy a alzar mi alquiler. Voy a reajustar mi alquiler como consecuencia de la inflación y como consecuencia del aumento de valor de mi edificio, que también es consecuencia de la inflación. O sea que es un círculo virtuoso que, digamos, no por el beneficio, sino que porque le arrastra a todo hacia arriba. Entonces va aumentando el valor patrimonial que tengo, pero en forma nominal. Realmente va a tener valor real, posiblemente se va a mantener o va a disminuir, inclusive porque la moneda vale menos en un proceso inflacionario. Aquí lo importante es comprender de que cuando no existen las cláusulas de reajuste automático conforme a la tasa de inflación,
siempre se ve perjudicado el que recibe el dinero. Recibe la misma cantidad, pero le vale menos. Pérdida del valor de la moneda. La misma cosa, el asalariado, el que vive de renta, le beneficia al que paga una cuota de un crédito bancario. Le beneficia en el sentido, vamos a suponer, yo quite la cooperativa universitaria 10 millones de guaraníes. Tengo que pagar 12 cuotas de 100.000 guaraníes, de 1 millón de guaraníes. Tengo que pagar, devolver al cabo de un año 1.200.000. ¿Ok? 12 cuotas de 1 millón. Me dieron 10 millones, tengo que pagar 12 cuotas de 1 millón, devuelvo 1.200.000. Más o menos por ahí está la tasa. Si yo quité en enero, pero como consecuencia de la inflación, en marzo, abril se reajustó mi salario. Voy a ganar un poquito más, pero mi cuota va a seguir siendo 1 millón de guaraníes. ¿Por qué? Porque tampoco no tiene cláusula de reajuste. Los créditos de corto plazo de las entidades financieras no se reajustan normalmente cuando quito un crédito a un año. Entonces yo voy a tener una mayor cantidad de ingreso nominal, pero mi cuota va a seguir siendo también 1 millón de guaraníes nominalmente. En ese caso, me va a beneficiar una tasa inflacionaria porque se reajustó mi salario y se mantuvo mi cuota porque quité un crédito a corto plazo. Cuando el crédito a largo plazo normalmente ya tiene una cláusula de reajuste conforme a la variación del IPC o conforme a la tasa inflacionaria. Entonces, ahí le beneficia a uno que quita un préstamo. Decimos nosotros, ¿va a perder la cooperativa al banco? No, porque la cooperativa al banco ya va calculando estadísticamente cuánto puede ser la inflación y la tasa de interés que cobra ya va cubriendo esa pérdida de valor de la moneda. Cualquier banco hoy en día te cobra 32, 34% de tasa de interés nominal, y lo que pagan ellos son 6, 7, 8%. Hoy en día, por un CDA, cualquier institución financiera te está pagando 5 o 5,5% anual. 5,5% te paga por CDA. Si yo le llevo mi dinero al banco, 100 millones de guaraníes, me paga 5.500.000 guaraníes de interés al año por 100 millones. Si yo presto dinero del banco al cabo del año, si calculo las amortizaciones mensuales y demás cosas, posiblemente voy a devolverle al banco 130, 135 millones de guaraníes. Esa diferencia de 20, 25 millones de guaraníes, de 25%, es el beneficio de las instituciones financieras. Ellos tienen un buen margen y allí ya calcula el valor de la pérdida de la moneda que digamos dentro de un proceso. Entonces, siempre tiene un efecto perjudicial a los que viven con renta fija. Siempre es prudente mantener el nivel de precio dentro de un equilibrio que pueda conjugar el nivel de precio, la motivación de la clase empresarial y que no caiga la demanda global. Que estemos motivados a producir mayor cantidad. Que eso nos motiva a nosotros con un reajuste del salario a comprar más y que eso hace que el Producto Interno Bruto o la torta económica crezca en una economía. Eso podemos conseguir con la política monetaria que controle el valor de la moneda. ¿Cómo medimos la inflación? ¿Cómo afecta la inflación? La definición. Ya sabemos la tasa de inflación. Concepto de hiperinflación, concepto de estanflación. Ok, eso más o menos es inflación. ¿Alguna consulta con relación a lo que es la inflación? ¿Algo que no quedó claro con relación a la inflación? Ok, bueno, vamos a entrar un poco a otra parte de la macroeconomía. Tenemos 10 minutos por lo menos para hacer una introducción para que ustedes entren en tema y puedan leer un poco para la próxima clase. Otra variable macroeconómica, otra variable macroeconómica es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Alguien tiene una idea de lo que es el PIB? ¿Qué es el PIB del Paraguay? Producto Interno Bruto. Ok, ¿y qué es el Producto Interno Bruto?
¿Qué entendemos por el Producto Interno Bruto? Es la acumulación per cápita de el valor de trabajo que tiene cada ser humano dentro o cada ciudadano dentro de un país. ¿Sería eso? ¿Ok? ¿Otra opinión? Todo lo que importamos y todo lo que exportamos, la balanza comercial. Ok, esa es la balanza comercial, muy bien. Importación y exportación. Ok, vamos. Mira que siempre la definición está en la palabra definida. Acuérdense de esto, no solamente en la economía, en toda la asignatura. Si el profesor te pregunta, el profesor cuando hace una pregunta, normalmente lo que te pregunta ya te está diciendo. Yo le pregunté a ustedes, ¿qué entienden por Producto Interno Bruto? Producto Interno Bruto. Si nos vamos a castellano, a gramática, tiene 3 palabras. Producto Interno Bruto. ¿Qué es el producto? Es todo lo que produce, todo lo que se produce interno, lo que se produce dentro de las fronteras políticas del Paraguay o de una economía. Producto, todo lo que se produce. Interno, todo lo que se produce dentro de la frontera política. Bruto, no se considera ninguna depreciación. El concepto de bruto con neto, lo bruto menos la depreciación es neto. Producto Interno Bruto menos depreciación es Producto Interno Neto. Entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es todo lo que se produce en una economía. ¿Qué quiere decir una economía? Dentro de sus fronteras políticas. En un periodo generalmente de un año. Todo lo que se produce dentro de la frontera política del Paraguay en un periodo generalmente un año 2020, expresado en términos monetarios. ¿Por qué decimos expresado en términos monetarios? Porque nosotros ya dimos moneda y es una cuenta de valor. Dijimos que una de las funciones de la moneda es ser cuenta de valor. Nosotros no podemos decir el Producto Interno Bruto del Paraguay está constituido por tantas toneladas de soja, de maíz, de trigo, de cabeza de animales, de moto, de traje, de moto eléctrica que se produce o moto Kenton, etcétera, etcétera. Va a ser una lista interminable que nunca vamos a citar todo. Entonces, echamos mano a una herramienta económica que se llama moneda. Nosotros decimos, y normalmente se calcula en dólar, entonces expresamos en términos monetarios. Producto, vuelvo a repetir, Producto Interno Bruto es lo que se produce dentro de una economía. Por eso es interno. Producto, lo que se produce. Interno, dentro de una economía. Se expresa en términos monetarios. Conceptos fundamentales. Entonces, si yo le digo ya en la práctica, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Si nosotros sumamos toda la cantidad de soja que se produjo en el Paraguay, toda la cantidad de trigo, toda la cantidad de maíz, toda la cantidad de animales que nacieron, ya sea oveja, cabra, vaca, etcétera, si sumamos eso, toda la producción o el valor que se le dio a la producción de motocicleta, de tela, de algodón, etcétera, etcétera, si sumamos todo eso, vamos a encontrar que el Paraguay produjo una cantidad de bienes y servicios, y sumamos todo eso nos da un valor monetario. Eso es el Producto Interno Bruto. En un periodo de tiempo, generalmente de un año, sumamos todo lo que se produjo en el Paraguay en un año y tenemos el Producto Interno Bruto. Eso, si dividimos por la cantidad de la población, tenemos lo que dijo Alejandro Ovelar. Tenemos el PIB per cápita. El Producto Interno Bruto dividido la población total, tenemos el PIB per cápita. ¿Qué es el Producto Interno Bruto per cápita? El Producto Interno Bruto per cápita no es otra cosa que el promedio de lo que sumó a la generación de la riqueza del Paraguay en un año determinado cada uno de los paraguayos. Digo, en promedio. ¿Por qué? Porque un menonita que trabaja mucho, suma mucho más, produce mucho más que un personal que vende chicle en la calle o una persona que vende chipa en la calle. Ese que vende chipa en la calle produce mucho menos que un menonita que está sembrando soja.
Pero de cualquier manera, si sumamos la producción total del país y dividimosla por la población, tenemos el PIB per cápita. ¿Para qué nos sirve el PIB per cápita? Para poder compararnos con otras economías. Si yo le digo a ustedes, el PIB del Paraguay es 100, y le pregunto cuánto es el PIB de Japón, va a ser, no sé, 1200. Y vamos a decir, ¿por qué 1200 Japón y Paraguay 1000? No podemos compararnos porque ellos son países desarrollados del primer mundo y nosotros somos países en vía de desarrollo. No podemos compararnos, tal vez podamos compararnos con Bolivia o con Uruguay aquí cerca nuestro, que somos más o menos similares, pero compararnos con otra economía no podemos hacer a través del PIB, lisa y llanamente, pero sí podemos compararnos por el PIB per cápita. Si yo les digo a ustedes, el PIB per cápita del Paraguay, a ver, 7 por 6, 6.000 dólares es el PIB del per cápita del Paraguay. Y el PIB per cápita del Japón es 14.000 dólares. Vamos a decir, ¿por qué el japonés produce más que el paraguayo si es una persona y nosotros somos de una persona? Ahí sí podemos compararnos nosotros y ver las diferencias que tenemos con otras economías, ya sea más desarrolladas, menos desarrolladas, y ahí tenemos los indicadores del grado de desarrollo de la economía. En el Paraguay, si nosotros comparamos el PIB regional nomás, vamos a darnos cuenta que hay departamentos que producen mucho más que otros departamentos. Las colonias menonitas del Chaco Central tienen un PIB elevadísimo, similar a los países del primer mundo. ¿Por qué? Porque la población es escasa y la producción de bienes y servicios es elevadísima. Entonces, si sumamos todo lo que producen los menonitas del Chaco Central y dividimos por la población del Chaco Central, vamos a encontrar que el PIB per cápita del Chaco Central es altísimo. Pero si nos vamos a Cazapá, Concesión a San Pedro, vamos a encontrar que la producción es baja y la población es amplia. San Pedro es una población numerosa y producen poco. Entonces, dividimos la suma de lo que se produjo en el departamento de San Pedro y dividimos por la población, vamos a encontrar que el PIB per cápita es muy bajo. O sea que, comparando regiones dentro del mismo país, notamos diferencia. Y si promediamos eso a nivel país, podemos compararnos con otros países. Producto Interno Bruto es lo que se produce en una economía o dentro de las fronteras políticas de una economía en un periodo de tiempo generalmente de un año y expresado en términos monetarios. Elementos de la definición: todo lo que se produce dentro de las fronteras políticas internas en un periodo de tiempo generalmente de un año, tiempo, y expresado en términos monetarios. Tiene 4 elementos para completar la definición. Lo que se produce dentro de las fronteras políticas en un año generalmente y expresado en términos monetarios. Tenemos que tocar estos 4 elementos para definir el Producto Interno Bruto. Y si a eso le agregamos dividido por la población total, tenemos un elemento más y nos lleva a convertir el Producto Interno Bruto en el Producto Interno Bruto per cápita. Es una de las variables macroeconómicas más importantes dentro de la macroeconomía, porque nos permite jugar con esta variable y hacer una serie de comparaciones, hacer una serie de evaluaciones. Si yo tomo el PIB del Paraguay del año 2016 y me da 100, tomo del año 2017, me da 104, tomo del año 2018, me da 110, tomo del año 2019, me da 115 y 2020 me da 121. ¿Cuál es el mensaje que estoy teniendo con esta comparación? 100, 104, 108, 112, 115 y 120. Quiere decir que en 4 o 5 años mi PIB de 100, la torta económica, al PIB se le llama la torta económica, fue creciendo. El Paraguay quiere decir que fue produciendo mayor cantidad de bienes y servicios con el transcurso del tiempo. La tendencia del PIB es ascendente, si bien no tenemos un incremento del PIB del 10%, que es lo ideal para que seamos un país desarrollado en un tiempo prudencial.
por lo menos no estamos teniendo un crecimiento negativo como muchísimas economías. Siempre estamos teniendo un crecimiento positivo en promedio aproximado del 4% de hace un buen tiempo. O sea que eso le da solidez también a nuestra macroeconomía, de que nuestro PIB va creciendo, y eso es acumulativo. Si yo tengo ahora 100, después de un año tengo 120, el cálculo no se hace sobre 100, 104, 112, 115, 120. Se hace de 100 va a 120, pero si crece en un 4%, de 100 va a 104, un crece por 4% de 120, ya no es 124. A ver, 12, 24, 48, va a ser ya 120 más 4.8, ya no va a ser 100 más 4, va a ser 120 más 4.8, es acumulativo que digamos. Mira que es bastante difícil explicar esto en teoría, pero espero que lo entiendan. Lo importante para mí es que se fijen en la mente de ustedes, es de que el PIB es una variable macroeconómica que nos sirve para ir midiendo cómo va comportándose la macroeconomía con el devenir del tiempo. Si nuestra economía, si la torta económica va aumentando o va disminuyendo, si se produce en total, si la sumatoria de bienes y servicios que producimos los paraguayos en un año es igual, es superior o es inferior al del año anterior. ¿Qué va a pasar? Le pregunto, ¿qué va a pasar si teníamos nosotros una torta económica de 100 y hubo la pandemia y se mantuvo en 100? No caímos por lo menos. El año siguiente se produce 100 otra vez. Pero tuvimos nacimiento, aumentó la población. Vamos a suponer que la población en el año base haya sido de 100 y la producción haya sido de 100. A cada uno de la población, ¿cuánto de la torta económica le correspondía? Se produjo 100 y la población era 100. A cada comensal, ¿qué parte de la torta le tocaba? ¿Cuánto de la torta le tocaba? 1%. 1% le tocaba. 1 le tocaba. Si se mantiene la torta económica en 100 y creció la población en un 3%, tenemos 103 comensales ya ahora. ¿Cuánto le va a tocar a cada comensal? Le va a tocar menos del 1. O sea que la distribución de la torta va a ser menor para cada uno de los comensales. A cada paraguayo en promedio le va a corresponder menor parte de la torta económica, menor parte de la producción. Siempre estamos hablando en promedio. Pero si la torta económica teníamos 100, la población 100, le tocaba 1% de la torta, o 1 de cada una porción a cada uno, y creció al 104, 105% y la población fue a 103. A cada uno de la población le va a tocar más de 1, un poquito más, va a tener una mayor porción de la torta económica. Ahí está la importancia del comparativo del PIB año tras año, y a eso le suma también una evolución o una tendencia en cuanto al comportamiento de la población. Y para ser más específico, si es que nosotros eso, por eso es importante el PIB, vuelvo a repetir, si es que eso comparamos con la población económicamente activa, que son los que realmente trabaja para generar esa torta económica, el valor que va a tener esa información es mucho más importante para cualquier economista para hacer su proyección hacia adelante. O sea que estamos hablando de una variable macroeconómica demasiado importante. Tema seguro el examen. Vamos a pedir antes lo que es la definición del PIB, vamos a pedir antes la variación del PIB, cómo influye, cuánto fue el PIB del Paraguay, cómo se comporta la economía del Paraguay en los últimos 5 años. Así que les sugiero que vayan leyendo, googleen eso, PIB Paraguay, y van a tener información general. Bueno, en la próxima clase vamos a ir con macroeconomía, vamos a hablar, le adelanto, del producto. Ahora vimos Producto Interno Bruto y vimos Producto Interno Bruto per cápita. La próxima clase vamos a hablar del Producto Interno Neto y del Producto Nacional Bruto y del Producto Nacional Neto. Esas tres variables macroeconómicas vamos a tocar la próxima clase. Así que lean un poco eso, por favor, y si tienen dudas,
para que se le aclare bien. ¿Estamos, señores? Correcto, profesor. ¿Alguna pregunta en relación al PIB? Bueno, la vez pasada yo le dije que iba a alzar, si puedo mañana voy a alzarle a ustedes quiero que me conozcan la ley vigente por el cual nos regimos para reajustar el salario mínimo legal vigente. Eso yo le prometí cuando vimos la bolilla que hablamos del factor trabajo. Después se me pasó no alzar, pero lo mismo voy a alzar porque eso es más importante para nosotros. ¿Ok? Dale, profe. Dale, profe. Hasta la próxima. Bueno, profesor. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Profesor, te quiero preguntar algo, profesor. Adelante. ¿Sabe que ayer me di cuenta que usted estaba respondiendo los trabajos? Sí. Y como no me llegaba nada a mi correo, revisé y me di cuenta que había sido, no le di yo enviar. Hay que corregir tu trabajo. Ya te envié el retorno. ¿Ya habrá llegado para vos? Ya. Gracias, profesor. Ya corregí ya 2 que me enviaron, que fuiste vos y una chica que no me acuerdo su nombre. Sí. Gracias, profesor. Profe, una consulta. Sí. ¿No serías tan amable de alzar tu clase grabada en Classroom, profe? Voy a alzar. Ahora alzo. Bueno, gracias. Muy Bueno, amable, gracias. profe. Gracias. Adiós. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hasta luego, señores. Buenas noches, Muchas profe. gracias. Buenas noches, profe.